estamos hablando del libro del profesor Rodríguez Carreiro sobre el indigenismo. Y quisiera introducir un nuevo debate, además que no resisto la curiosidad de hacerlo. Es decir, en el libro se pronuncia sobre la leyenda rosa, la leyenda negra, que eso fue un tema, no puedo resistirlo porque es muy debatido en España, es un tema de enorme actualidad y con unas polémicas tremendas, ya no solo a nivel académico, sino a nivel, digamos, de prensa o de discurso popular. Entonces, no me resisto a dejar de preguntarle cuál es su postura sobre esto. Y digo porque en esos debates, la figura de, por ejemplo, de las casas, muchos de ellos la relativizan, como que exagera o que tal, o incluso Vitoria, ¿no? O digamos que son puestos en un lugar menor, y como que el derecho de gente como que había triunfado, ¿no? Que eran exageraciones, digamos, forman parte de la crítica. Y quería saber su opinión. ¿Cree que los argumentos de las casas son correctos, los argumentos de Vitoria son correctos, o se apunta más en el otro lado de la controversia de Valladolid, ¿no? El de Ginés de Sepúlveda? Bueno, mi punto de vista, que probablemente pues provocará reticencias en ambos bandos, es que yo creo que hay que evitar tanto lo que para mí son los extremos de la leyenda rosa como los extremos de la leyenda negra. La leyenda rosa pues plantearía que la conquista española fue un proceso pues que solo tuvo o principalmente tuvo repercusiones positivas, que fue un proceso civilizatorio, un proceso de integración y pues minusvaloraría o le daría menos importancia a los aspectos negativos. La leyenda negra, por el contrario, pues plantearía que los españoles fueron una especie de genocidas malvados que solo provocaron destrucción y dolor. Entonces a mí me parece que en el término medio es donde se encuentra pues un punto de vista más razonable. Por un lado, para evitar la idea de la leyenda rosa, ya teníamos la idea esa de que antes de la llegada de los españoles existían imperios que utilizaron la violencia y la utilizaron a gran escala y que fueron imperialistas. Hablábamos, por ejemplo, de la idea de las ideologías imperialistas que tenían los mexicas, los aztecas, que modificaron pues, elementos en la religión de su época para justificar la expansión imperialista, la guerra contra otras ciudades y también pues, la idea esta de lo de las guerras floridas, que eran guerras donde se conseguían prisioneros para luego sacrificarlos y de esa forma pues al dios Huitzilopochtli pues se le daba más fuerza para que permitiese continuar la existencia de la vida en la Tierra, por lo menos temporalmente. Entonces, eso permitía justificar continuas invasiones y continuas guerras. Eso, por un lado, era lo que existía antes de la llegada de los españoles para evitar lo de la idea de la leyenda negra, perdón. Por otro lado, en relación con las casas y también para evitar la idea de la leyenda negra, también es verdad que las casas exageró muchas veces las cifras. Cuando habla de los muertos pues, que provocó la llegada de los españoles, cuando habla de la disminución demográfica, cuando utiliza cifras, esas cifras son exageradas, porque eso era algo que retóricamente se utilizaba en la época. Normalmente pues no tenían como un gran sistema, un gran aparato estadístico, burocrático para recopilar cifras, entonces se utilizaba como para decir que se había causado un gran daño. Muchas de esas cifras, pues, estudios posteriores o demógrafos las ponen en cuestión, porque parece que habla como que el número de muertos era superior incluso, dicen algunos, al número de población que existía en la época. Entonces, es verdad que Bartolomé de las Casas exageró el número de muertos. También a veces, por ejemplo, se habla del genocidio que cometieron los españoles, pero genocidio implica intencionalidad, el deseo de acabar con un pueblo concreto por características étnicas específicas, y los españoles no tenían en absoluto ese deseo. En primer lugar, para muchos que estaban de acuerdo con la religión cristiana, iba contra los principios de la religión cristiana, pero además, para los que querían simplemente beneficiarse, acabar con el pueblo, con los pueblos sometidos, no tenía ningún tipo de sentido, porque no podías obtener beneficios a través, por ejemplo, del trabajo forzoso. Entonces, lo que están de acuerdo la mayor parte de los especialistas es que, verdad, se produce una gran disminución demográfica, pero en gran medida, pues además de por lo de la violencia, fue sobre todo por las enfermedades. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta también. Por otro lado, también en contra de la idea de la leyenda negra están las cosas positivas que plantearon
los teóricos de la Escuela de Salamanca. Entonces yo, por ejemplo, con Bartolomé de las Casas sigue a teóricos que desde mi punto de vista son pues, superiores, como Francisco de Vitoria o Melchor Cano o Domingo de Soto. Entonces, en lo que es en los argumentos de la ley natural, me parece que esos argumentos son muy positivos. Mi punto de vista es que son argumentos más poderosos, mejor formados, muy bien articulados y que representan pues un antecedente de muchos de los elementos del pensamiento libertario, liberal clásico, basado en los derechos de propiedad. De hecho, me parece que son muy superiores a otros autores, como por ejemplo John Locke, que normalmente se utiliza así como un gran referente. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Además hay que tener en cuenta también que hubo personajes que no pues hablaron tanto sobre teoría política, pero que tuvieron una gran influencia a la hora de defender derechos de las poblaciones indígenas, como por ejemplo pues, Francisco Marroquín, que fue un personaje también muy importante y que a veces a Bartolomé de las Casas pues se habla todo el tiempo de él, pero no se habla lo suficiente o no se reconoce tanto la obra de las acciones de Francisco Marroquín, que fueron tremendamente importantes. Entonces eso por un lado, para la idea de criticar lo de la leyenda negra. Pero por otro lado también hay que evitar los extremos de lo que se puede llamar como la leyenda rosa. Sí que es cierto que hubo violencia, que se utilizó la violencia a gran escala, y eso era algo que reconocían los propios cronistas españoles. En las crónicas realizadas por, pues eso, personas que estuvieron, fueron testigos directos de las acciones realizadas pues, por los conquistadores españoles y que estaban a favor del dominio de la corona de Castilla en América, también reconocían que se producían, por ejemplo, el uso de la violencia a gran escala. Y esto es algo que sí que comparten todos los imperios. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que cuando llegaron los españoles eran numéricamente muy pocos. Entonces, por un lado utilizaron alianzas con tribus o ciudades que tenían enemistades con los líderes dominantes o los pueblos dominantes. Pero por otro lado también utilizaron pues, ventajas tecnológicas, pero cuando cuando impusieron su dominio para mantenerlo, dado que eran muy pocos, dado que no había un aparato burocrático que permitiese mantener el poder de una forma, digamos, más estable, en los primeros años, sobre todo, tuvieron que recurrir al uso de una violencia muy brutal. Eso es algo que hacen muchas veces todos los imperios cuando no tienen un gran aparato burocrático. Utilizan la violencia pues, para provocar el miedo, para que la gente no se rebele. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. La idea de la reducción demográfica pues fue también, aunque no fue algo buscado por lo de las enfermedades, también fue un aspecto claramente negativo y en general se habla de esa catástrofe demográfica. Y por otro lado también hay que tener en cuenta lo del trabajo forzado. Las encomiendas, a pesar de que en principio buscaban, legalmente se establecieron leyes como las leyes de Burgos para mejorar las condiciones de vida de los indígenas que estaban sometidos a esas encomiendas, muchas veces no se respetaban y entonces básicamente pues tenían características pues muy parecidas a las del trabajo forzoso. Entonces, por un lado, hay elementos tremendamente positivos de lo que hicieron los españoles, sobre todo pues, el desarrollo teórico, la defensa de los derechos, la idea de los derechos de propiedad basadas en lo que llamaban el dominium, la descentralización basada en lo de las repúblicas de indios, la articulación o el intento de articulación de formas de defensa y de mejora de las condiciones de vida de los indígenas. Por otro lado, hubo elementos muy negativos como el uso de la fuerza, el no respeto de determinadas leyes o el dominio basado básicamente en la extracción de tributos. Entonces, para mí, mi punto de vista es que entre esos dos extremos de la leyenda rosa y la leyenda negra, pues hay un aspecto intermedio. Ambas partes pues dicen cosas que son verdad, pero tienden a minusvalorar lo que dice la otra parte.